Bendiciones, hermanos. En este día los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien en sus casas, en sus hogares, descansando. Estamos contentos de podernos comunicar con ustedes por este medio de las redes sociales, ya que regularmente no podemos llegar a la iglesia, como es nuestra costumbre, ¿verdad?, de reunirnos. Pero gracias a Dios que todavía podemos comunicarnos. En este día me siento feliz, contento, porque Cristo está con nosotros, porque Él sigue siendo Rey, sigue siendo bueno, y como declara su palabra, para siempre su misericordia. Me acompaña mi esposa Marta, y también en este momento ella tiene un saludo para ustedes. Y pues bueno, bienvenidos, hermanos. Y Marta. Sí, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este hermoso día. Estamos aquí reunidos para una vez más compartir la palabra de Dios. Es una bendición saber que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Somos el templo en el cual Dios mora. Por lo tanto, no es un edificio, no es un lugar, sino es donde estemos nosotros los hijos de Dios. Ahí está el Señor. Al mirar, hermanos, lo que está pasando en nuestro alrededor, en el mundo, en nuestra sociedad, por este virus que estamos pasando, por esta pandemia a nivel mundial, podríamos decir, me viene a la mente a mí el milagro de ese pasaje tan famoso, o más bien los 4 evangelios lo registran, el milagro de los panes y los peces. Y al leer estos pasajes en la palabra nos damos cuenta que este fue un evento, fue un milagro creado para hablarle al corazón ansioso. Y qué mejor que ahorita de lo que estamos pasando para leer y meditar en este pasaje tan hermoso de las Escrituras. La Escritura dice que Jesús les dijo a sus discípulos que hicieran algo imposible, y era alimentar a 5,000 hombres, sin contar sus mujeres y sus niños. Algunos han dicho que realmente eran entre 25 y 30,000 personas en total. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, del 5 al 13, le voy a pedir a mi esposa que ya me ayude a leer la palabra, y quiero que medite en esta palabra. Amén. Dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Gracias, amén. Hermosa la palabra de Dios. Y como podemos ver, Juan dice que era una gran multitud. Y cuando dice una gran multitud, Juan no estaba bromeando, era mucha gente. Solo creo que nos imaginemos por un momento algún estadio, arena llena a su capacidad, y podremos darnos cuenta también la actitud de los discípulos, porque es lo que ellos estaban viendo. Y Jesús quería alimentar a toda esta multitud, a todas estas personas. Por otro lado, los discípulos querían deshacerse realmente de todos ellos. Mateo capítulo 14, versículo 15 dice: despide a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer.
Ahora, cuando leemos este pasaje bíblico, se puede detectar algo de ansiedad en las palabras de los discípulos. Se puede sentir un tono de molestia y frustración. En ningún momento ellos llamaron a Jesús maestro, ni tampoco lo llamaron Señor como suelen llamarlo siempre. Pero tampoco le presentaron una sugerencia. Y lo que sí hicieron, se acercaron a ellos a Jesús en grupo y le dijeron lo que él tenía que hacer. Para este momento los discípulos habían visto al Señor hacer lo imposible. Ellos fueron testigos de un sinnúmero de milagros. Lo habían visto sanar a un leproso. Lo habían visto calmar a un mar embravecido. Lo habían visto sanar a un paralítico de 38 años. Habían visto sanar los mudos, los ciegos. Lo habían visto sanar o hacer libre a un endemoniado en un cementerio. Y después de haber sido testigo de estos milagros y estos prodigios y muchos más, a ninguno de ellos, a ninguno de los discípulos se le ocurrió presentarle a Jesús o preguntarle, mejor dicho, si tenía algún plan para alimentar a las personas. Y en vez de contar con Cristo, ellos le dijeron a Jesús que que no se podía hacer nada, porque ellos no tenían dinero. Finalmente un niño de entre la multitud ofreció su almuerzo a Andrés, y Andrés se lo ofreció tímidamente a Jesús. Ahora quiero que notemos algo. No gastaron ni una moneda para darle de comer a la gente. La cuenta bancaria no fue tocada y toda la multitud fue alimentada. Y no solo fueron alimentados todos, sino que les sobraron 12 canastas, la Biblia dice, llenas de alimentos. Hermanos, con este milagro nosotros tenemos una gran lección. La ansiedad es innecesaria porque Jesús está con nosotros, porque Jesús está cerca. Filipenses capítulo 4 versículos 5 y 6 nos dice de esta manera: el Señor está cerca, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El apóstol Pablo nos está invitando a meditar en las bondades de Dios. Tal vez nosotros no estamos enfrentando 5,000 barrigas hambrientas, pero sí estamos enfrentando en estos momentos una pandemia, un virus a nivel global. Estamos enfrentando una crisis a nivel mundial. Estamos enfrentando mucha ansiedad a nuestro alrededor. Escuchamos a cada momento, no a diario, pero a cada momento, tantas y tantas voces en los periódicos, la televisión, la gente a nuestro alrededor habla, nos llama y todo el mundo dice, el problema es mucho más grande que lo que nosotros podemos hacer. Y eso mantiene a mucha gente angustiada, ansiosa, estresada, de mal humor. Algunos ya han perdido sus trabajos, o si no lo han perdido, realmente ya no están yendo. Los niños en la casa porque ya no pueden estudiar porque están cerradas las escuelas. Hay mucha ansiedad ahorita en este momento. Y es el reto donde nuestra fe es probada. Y yo quiero decirles a ustedes, amada iglesia, que en vez de comenzar o pensar en lo que no tenemos, en lo que no podemos, ¿por qué no pensar en lo que sí tenemos? Tenemos a Dios, tenemos a Cristo de nuestro lado, tenemos sus recursos,
tenemos su amor, podemos comenzar con su gracia, tenemos la gracia de Dios, tenemos su fortaleza, que Él no nos ha dejado solos. Él dijo que Él nunca nos iba a abandonar y Él estaba hablando en serio de ello. Y antes de reaccionar con miedo, ¿por qué no alzamos nuestra mirada? ¿Por qué no alzas su mirada al cielo, con fe, con confianza? Y recuerda el consejo del apóstol Pablo cuando él dijo, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos. Otra versión dice, por nada estéis ansiosos. Yo anteriormente pensaba que esta escritura se refería a que Cristo venía pronto, hablando de su segunda venida. Pero yendo más a fondo sobre esta escritura, realmente lo que Pablo está diciendo, Dios está cerca, Dios está con nosotros, el Señor está con nosotros. Por lo tanto, no debemos de tener temor, no debemos de ser ansiosos. Y ese es mi consejo y mi oración a ustedes, amada iglesia, a cada uno, en sus familias, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a sus vecinos, a su familia lejos. Porque esto no solamente está pasando en Estados Unidos, está pasando en México y en muchas partes del mundo. Todo el mundo está pasando esta situación. Y es un buen momento para nosotros de poder demostrar nuestra fe. Poder demostrar que somos hijos de Dios y que sí estamos siendo también atacados por este virus o atacados por este enemigo, como dijo el presidente Trump, enemigo invisible, pero más sin embargo sabemos que Dios está con nosotros. A través de la historia humana, a través de la humanidad, hemos enfrentado, o la humanidad ha enfrentado muchas tribulaciones, muchos problemas globales, y de todos ellos nos ha librado Dios. Lo va a hacer ahora también. Saldremos adelante, saldremos victoriosos. Y lo que saldremos el día de mañana es un testimonio vivo de la bondad de Dios y del poder de Dios. Manténgase firme, no crea tampoco todo lo que se escucha. Cuídese, no salga. Vamos a acatar las órdenes de lo que nos dicen. Vamos a hacer todo lo posible, pero recuerde que nuestro protector es Dios. He leído algo que me gustó y alguien dijo, un hermano por ahí escribió y dijo, Dios no está en cuarentena, la oración no está en cuarentena, Dios está con nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde. Mi esposa tiene algunas palabras también para ustedes. Así es un pasaje muy hermoso que nos recuerda que servimos el Dios de lo imposible, el Dios que todo lo puede hacer, y es el Dios de paz, es el Dios de gozo. Y es verdad, a veces nos enfocamos en lo que no tenemos, y en este momento es la pregunta que más la gente se pregunta es ¿a qué momento llegará la cura para esto? ¿A qué momento llegará una respuesta? Buscamos la respuesta a veces en el hombre, en los médicos, en el presidente, en las personas que están de líderes en esta nación, pero debemos de estar buscando toda respuesta, especialmente en cuanto a nuestro estado emocional en Cristo, creo yo. Tenemos que tener fe que Dios en medio de esto nos está preparando para algo también mejor, nos está preparando también espiritualmente, nos está preparando. Debemos de poder ver este momento como una enseñanza, creo yo, y también verlo como un momento de crecimiento personal. Así es que esta palabra nos recuerda que el Dios que servimos es el Dios que llena todo, que suple todo, que abarca toda área de nuestra vida. Y en este momento vamos a orar, pero al orar, mi deseo es que oremos también por esta nación en general. Les pido que oremos, ¿verdad?, por cada líder nacional, los gobernadores, los alcaldes a nivel local, que oremos por los médicos, los hospitales que están siendo inundados con casos de esto, que Dios les dé fortaleza, sabiduría, que Dios supla el equipo necesario que tanto necesitan. Únanse con nosotros en este momento y clamemos al Dios de lo imposible. Amén. Padre, venimos ante tu presencia en este momento.
Y te damos gracias por tu bondad y por tu amor. Muchas Porque eres grande y poderoso y tú no tienes límites, Señor. Así como este pasaje nos recuerda que tú supliste esa necesidad que parecía un imposible. Tú nos dices que tú eres el Dios que suple no solamente lo que vemos o lo que creemos, sino el Dios de lo imposible. Señor, gracias te damos porque enviaste a tu Hijo Jesucristo y por medio de Él tenemos acceso a tu tesoro, Señor, a tus bendiciones, a tu presencia, al gozo que tú impartes. Hoy, Señor, pedimos que tú toques y bendigas, aleluya, cada familia, cada persona que está pasando por situaciones en este momento de duda, de angustia personal, que quizás ha perdido el sueño. Señor, da tu paz perfecta a esas vidas. Te pedimos por el personal que está en los hospitales, los médicos, Señor, que están al frente de esto, combatiéndolo, Señor, en primer plano. Te pido que les des sabiduría, que los protejas. Todo personal de estos hospitales, Señor, toca sus vidas. Ayúdales, bendíceles. Te pedimos, Señor, también por el presidente de esta nación, por cada pastor que tiene congregaciones que están haciendo preguntas, que están en duda. Señor, fortalece el ministerio de la nación también. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. A ti sea la gloria y la alabanza, porque tú eres el Dios que todo lo suple. Amén. Dios les bendiga. Amén. Recuerden, hermanos, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Es el consejo del apóstol Pablo hacia nosotros en tiempos de tribulación. Bendiciones.